Hola, buenas, ¿me escuchan? Hola, Sí, hola. doctor, sí se le oye. Ya, chicos, vamos a empezar a hacer la clase ahorita. Disculpe la tardanza. Voy a compartir la pantalla. Mm. A ver, un momento ya. Busco la diapositiva. ¿Ven mi pantalla? Sí, doctor. Sí, ya. Buenas tardes con todos. De antemano la disculpa del caso. Ha habido una descoordinación. El tema de hoy que vamos a tocar es el síncope. Eh, Está escrito de que al menos el 20% de la población a nivel mundial ha tenido un episodio de síncope en su vida. ¿Eso qué quiere decir? Que de 10 personas, más o menos el 2 personas han tenido en su vida, aunque sea un episodio de síncope. Eh, el síncope como tal, nosotros o cualquier persona, inclusive de la población, lo evidencia diariamente, en la vida diaria. Por ejemplo, en un partido de fútbol, jugador pierde el conocimiento y se desploma. Ese es un síncope, ¿no? Una persona que va a un laboratorio donde le van a hacer unos exámenes de sangre, al ver la sangre, al hincarle, al punzarle la vena y ver su sangre, pierde el conocimiento ahí sentado. Ese es un síncope. Eh, una persona que va a los servicios higiénicos y hace un acto fuerte en la defecación y se sincopea, pierde el conocimiento, se desmaya. Otra persona que está, una adolescente que está en la formación en el colegio, un par de horas, de repente pierde el conocimiento y se desploma, ¿no? Se cae al piso. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver. ¿Por qué ese episodio, ante los ojos y ante el reconocimiento del propio paciente, trae preocupación en el sentido de que algo le pasa al corazón? Sí, efectivamente, el síncope es un síntoma cardíaco generalmente, pero también hay que reconocer que el síncope no solamente de origen cardíaco, sino también tiene otro origen, como vamos a ver más adelante. Pero es de suma importancia determinar el síncope cardíaco porque el síncope cardíaco como tal trae o tiene como una enfermedad subyacente cardíaca de alta importancia, que tiene que ser diagnosticada y tratada. Entonces, empezamos nosotros a definir qué es lo que es el síncope, ¿no es cierto? Entonces, miren, la pérdida transitoria de conciencia, la pérdida transitoria de conciencia, nosotros lo vamos a clasificar en dos grandes grupos. En la pérdida transitoria de conciencia no traumática, o sea, aquella
que no es producido por un traumatismo, o sea, que no es por un trauma, y la otra sí producida por un golpe, un traumatismo encefalocraniano o un traumatismo craneal. Esta pérdida transitoria de conciencia no traumática, nosotros lo podemos clasificar en síncope como tal, ¿sí? En ataques epilépticos, en una pérdida transitoria de conciencia no traumática de tipo psicogénica y una pérdida de transitoria de la conciencia no traumática de causas raras. Esta de aquí, la por traumatismo craneal, no vamos a hablar, eso es otra génesis, otra patogénesis, y la que nos trae hoy a la charla es esta, la pérdida transitoria de conciencia no traumática. Y dentro de esta clasificación, lo que a nosotros nos interesa es el síncope como tal. Y el síncope como tal lo vamos a clasificar como un síncope reflejo, una hipotensión ortostática y un síncope cardíaco. Sabemos de que los ataques epilépticos son tónicos, son clónicos, son tónico-clónicos, atónicos, que la pérdida transitoria de conciencia de tipo psicogénico es un pseudosíncope, se parece al síncope, son ataques psicogénicos no epilépticos, tipo síndrome convertivo, y inclusive hay pérdida transitoria de conciencia de causas raras, ¿no es cierto? Pero lo que a nosotros nos interesa es el síncope como tal, este síncope. Entonces, ¿qué es síncope? El síncope realmente es una pérdida de conocimiento real o aparente que se caracteriza por una amnesia durante un periodo de inconsciencia, control motor anómalo, falta de respuesta y duración corta. En pocas palabras, el síncope es la pérdida transitoria de conciencia, pero de duración de pocos segundos y de recuperación espontánea. Ese es el síncope. Entonces, miren, la pérdida transitoria de conciencia es la pérdida de conocimiento real o aparente que puede estar, que puede haber una amnesia durante ese periodo de pérdida de conocimiento, puede haber un control de motor anómalo, o sea, puede haber relajación de esfínter o como no, puede haber una falta de respuesta y la duración es corta. Esa es la pérdida transitoria de conciencia. Pero el síncope es una pérdida transitoria de conciencia, pero de poca duración, de pocos segundos, y la recuperación es espontánea y completa. Él solo, el paciente solo se reincorpora, solo reacciona. Y eso está fisiopatológicamente, como vamos a ver más adelante, está debido a una hipoperfusión cerebral brusca y que conlleva al episodio de un inicio rápido, brusco y de una duración bien corta de 4, 5, 6 segundos y la recuperación es completa. El paciente se reacciona e inclusive ni siquiera se acuerda, ¿sí? Entonces es importante reconocer o estudiar la clasificación del síncope y es importante también tener conocimiento sobre la fisiopatología, porque según la fisiopatología nosotros vamos a ver la clínica. Cuando ya tenemos un paciente con síncope, nosotros tenemos que evaluar, hacer el diagnóstico y determinar qué tipo de síncope es. Y si determina qué tipo de síncope, de ver qué recursos terapéuticos tenemos nosotros para afrontar esa entidad nosológica. Entonces, como yo le mencioné, el síncope son tres. El síncope reflejo, el síncope debido a una hipotensión ortostática y el síncope de origen cardíaco. Muy bien. Entonces, miren, el síncope de origen reflejo, nosotros lo vamos a clasificar en de tipo vasovagal, situacional, el síndrome del seno carotidio y otros tipos de formas atípicas de síncope reflejo.
El vasovagal es, por ejemplo, pues, cuando el paciente está mucho tiempo de pie, pero también es común el paciente cuando está en sedestación, cuando hay un componente emocional, como por ejemplo el miedo, el pánico, ¿no? La fobia a la sangre, como le mencioné, cuando una persona ve su sangre. El situacional, debido a determinados eventos, como en la micción, como en la tos, en los estornudos, tras un ejercicio extenuante, ejemplo de, por ejemplo, tras una carcajada, inclusive a tocar instrumento de viento por mucho tiempo, ¿no? Esos son tipos situacionales. El otro, formas atípicas, son aquellos síncope, síncope de reflejo, que no hay prodromos o hay unos desencadenantes aparentes que lo mencionan los pacientes inclusive y que son de presentación muy, muy, muy atípica. Entonces, por eso es importante cuando nosotros evaluamos al paciente con síncope, en primer lugar determinar si estamos frente a un síncope de reflejo. ¿En qué circunstancias se dio el síncope? Quizás el paciente no pueda definir, no pueda recordar. Entonces es importante conversar y entrevistarse con la persona que ha estado presente, acompañado o cerca al paciente que tuvo el síncope. Porque es el familiar o es el amigo o es la persona que estuvo cerca la que nos va a dar mucha información. No mucha no va a dar el mismo paciente, pero la persona que estuvo cerca no va a dar la información. Otro síncope es el síncope debido a la hipotensión ortostáticas. Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí se le Ah, oye. ¿sí? Chicos, ¿me esperan 3 minutos, por favor? Regreso, sí, 3 minutos, pues 3 minutos, ¿sí? Sí, doctor, está bien.
Ya, continuamos entonces. Entonces, mire, el síncope debido a una hipotensión ortostática, la hipotensión ortostática generalmente lo vemos en los adultos mayores, en aquellos pacientes que son hipertensos de larga data, en transcurso de décadas, llegan a los 80, 85, 87, 88, 90, 92 años, y ya tienen tendencia inclusive a hacer hipotensión. Y ahí a ellos le generan por el sistema que se altera completamente el ciclo circadiano, ellos comienzan a tener una hipotensión ortostática, ¿no? ¿Qué significa eso? El paciente mientras está en decúbito lateral izquierdo o derecho, o en prono o en supino, al levantarse, a reincorporarse en posición em, a sentarse o a pararse, vamos a notar nosotros una diferencia de presiones considerable, más inclusive de 20, 25 hasta 30 milímetros de mercurio de diferencia. Hay una técnica específica para ver la hipotensión ortostática. Yo creo de que ya en la parte de prácticas, ustedes lo van a ver cuando lleven hipertensión arterial. Van a ver cómo se mide la presión arterial y cómo se puede reconocer si es que estamos frente a una hipotensión ortostática. Entonces, eso definitivamente está determinado porque hay una acumulación en la precarga, en la poscarga disminuye y la precarga aumenta, ¿no? El paciente y tiene síntomas en ese momento cuando hay un cambio brusco de la presión, cuando se para el paciente después que haya estado sentado o echado. Entonces, ¿qué síntomas tiene? El paciente puede tener discretos mareos, el paciente tiene alteraciones visuales y el paciente tiene pérdida de conocimiento, de conciencia. O sea, se sincopea, ¿no? Ahí viene el síncope por hipotensión ortostática. También la hipotensión ortostática es debido a fármacos. Cuando nosotros indicamos los fármacos a pacientes que, por ejemplo, pues, algunos vasodilatadores tipo nifedipino, tipo nitroprusiato, tipo diltiazem, ¿no? Tipo verapamilo, esos calcio antagonistas, uno indica, y sobre todo tanto en la mañana o tanto en las noches, y a veces algunos pacientes al reincorporarse nada más están tomando ya la medicación. Y en los minutos siguientes pueden perder, tienen una ligera lipotimia. Hay que diferenciar lo que es lipotimia con síncope. Una ligera lipotimia y inclusive le puede llevar hasta el síncope, ¿no? También en la hipotensión ortostática vemos cuando hay una depresión de volumen, cuando el paciente tiene diarrea, tiene vómitos persistentes, la diarrea es incontrolable, entonces también hay una hipotensión ortostática, se levanta y pierde el conocimiento. Ya como le dije, hay una disfunción autonómica, también hay hipotensión ortostática, ya sea primaria o ya sea secundaria. Primaria, porque la hipotensión ortostática son causas exclusivamente, netamente neurológicas, una disautonomía, y, secundarias, ¿no? Tipo a algunas otras enfermedades como la diabetes, algunas lesiones a nivel de la médula, las neuropatías, sobre todo en los adultos mayores, o algunas lesiones paraneoplásicas a nivel del sistema nervioso central. Eso es referente al síncope reflejo y al síncope debido a hipotensión ortostática. De suma importancia, toma lo que es el síncope de origen cardíaco, porque este síncope de origen cardíaco es
debido a que hay una enfermedad subyacente cardíaca. Y esto nosotros tenemos que saber reconocer. Hay muchas patologías cardíacas que pueden llevar al síncope. Desde una simple valvulopatía y pasamos por un bloqueo auriculoventricular completo o de segundo grado, MOVIS 2 o MOVIS 1, hasta alguna inclusive enfermedad isquémica. Eh, Como mencionan aquí, nosotros tenemos las arritmias, en primer lugar, las bradiarritmias, cuando tenemos los trastornos de la conducción, acá están los bloqueos auriculoventriculares, cuando hay una disfunción del nodo sinusal, cuando hay el síndrome de Brady-Tachy, por momentos el paciente hace bradicardias en tiempos prolongados o por momentos hace taquicardias también en tiempos prolongados. Eso denota que hay una disfunción del nodo sinusal, o sea, el nodo sinusal por momentos trabaja bien o hace acelerado y por momentos bien retardado. En esos episodios el paciente necesita de todas maneras un marcapaso. Y también las taquicardias, porque ese paciente, por ejemplo, esos pacientes que tienen alguna enfermedad estructural subyacente, por ejemplo, una miocardiopatía hipertrófica, sobre todo esos pacientes que son eh, eh, profesionales, hacen ejercicio o hacen deporte profesional, ellos tienden a tener un crecimiento del grosor del miocardio y hacen una cardiomiopatía hipertrófica. Como tienen conocimiento, quizás creo que hace un año a uno de los jugadores de fútbol de la selección de Argentina, en un examen de rutina, se le encontró efectivamente que ya tenía una enfermedad estructural subyacente, una cardiomiopatía hipertrófica, con obstrucción del tracto de salida al ventrículo izquierdo, con alto, con alto riesgo de desarrollar una arritmia maligna. Entonces a él le dieron de baja, pues, ¿no? Le dijeron ya no tiene que jugar fútbol. Entonces, ahora se sabe y hay un protocolo, sobre todo aquí en Perú, a todo profesional en el deporte que quiera hacer deporte profesional, valga la redundancia, se le solicita, se le evalúa, se le solicita hacer mínimo un ecocardiograma y una evaluación por cardiología. Eh, Hay muchas enfermedades también estructurales que se pueden desarrollar una hipertrofia del ventrículo izquierdo, como la miocardiopatía hipertróficas eh, de origen genético. Familias enteras tienen esta patología, sobre todo en la rama el sexo masculino, entre hermanos. Por eso es importante recabar en la información, en el examen, en la anamnesis, la relación o los antecedentes familiares. Es de suma importancia recabar esa información porque eso nos puede dar una visión o una duda que estamos frente quizás a una miocardiopatía hipertrófica de origen genético debido a estas patologías genéticas tienen este, mm, un origen pues de herencia mendeliana que lo desarrollan los padres y los heredan a los hijos. Entonces, eh, es importante y hay muchos pacientes y son jóvenes, ¿no? Sobre todo si ustedes recuerdan que es importante recabar la información de los familiares y si estamos frente a un paciente que tiene síncope y recabamos la información de que tuvo un hermano también joven y que tuvo una muerte súbita, eh,
que no se entendió por qué, falleció un de repente, entonces ya nos hace pensar de que de repente estamos frente a una cardiopatía debido a un origen genético, ¿no? Que tiene origen genético. Entonces, también hay otras cardiopatías estructurales como la estenosis aórtica, que debido al bajo gasto, al volumen sistólico disminuido, esto conlleva una hipoperfusión cerebral y conlleva a un síncope. La enfermedad isquémica, de igual manera. ¿De qué forma la enfermedad isquémica puede producir un síncope? Tiene hay varias formas, varias génesis de que la enfermedad isquémica pueda producir un síncope. Eh, Nosotros sabemos de que el nodo AB está irrigado por por la arteria coronaria derecha. Y si tenemos una enfermedad coronaria derecha, una enfermedad aterosclerótica en la coronaria derecha, y de repente esa placa se fisura, se rompe y se forma un trombo, ocluye totalmente, entonces no va a haber irrigación distal de la coronaria derecha, la cual lleva la irrigación al nodo AB. Y por ende, entonces vamos a tener un bloqueo del nodo AB y vamos a tener un bloqueo de tercer grado, que conlleva clínicamente al síncope. Otra génesis de la enfermedad isquémica es de que el paciente ya en la evolución del infarto desarrolla una parte del ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho, un foco de necrosis, una escara, y de esta escara, por reentrada, realiza o debuta con una taquicardia ventricular, que más adelante le puede llevar a una fibrilación ventricular y por ende al síncope, ¿no? A la pérdida de conocimiento. También de igual manera, como le mencioné, las masas cardíacas tipo mixoma, los tumores intracardíacos, también pueden obstruir el tracto de salida del ventrículo izquierdo y por ende no hay un volumen sistólico adecuado y hay una hipoperfusión cerebral. El taponamiento cardíaco, de igual manera, algunas otras anomalías congénitas de las arterias coronarias, y cuando el paciente presenta pues alguna válvula protésica disfuncionante, que donde le produce no solamente trombos en la prótesis, y estos trombos pueden embolizar y pueden tapar el tracto de salida del ventrículo izquierdo y producir el síncope, sino que también producen tejido anormal en las válvulas y que este tejido se desprende y también hay un taponamiento del tracto de salida del ventrículo izquierdo y por ende él produce el síncope. Entonces, miren cuán grande es la patología que genera síncope, la patología cardíaca que genera síncope. Es por eso la importancia que tiene el síncope cardíaco en el estudio. Entonces, para concluir en esta clasificación, hay que tener en cuenta de que si nosotros tenemos a un paciente con una clínica de síncope, lo primero que tenemos que descartar es que no sea un síncope de origen cardíaco. Eso tenemos que descartar. Es por eso que todos los pacientes que en algún momento han tenido síncope necesitan la evaluación de cardiología. Eh, Continuando, la fisiopatología, como vemos en este dibujo, está determinada por un bajón de la presión arterial. Nosotros sabemos que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica. Entonces, cualquiera de tres variables son directamente proporcionales. Una baja, la otra baja. Una sube, la otra sube.
Entonces, cualquier alteración en el gasto cardíaco, cualquier alteración en la resistencia vascular sistémica o periférica, va a conllevar a una alteración también de la presión arterial. Y si esta se produce en segundos, bruscamente, entonces la oxigenación en el cerebro es deficiente y se produce el síncope. Entonces, como vemos acá, toda la base de esta torta es la presión arterial baja que conlleva a una hipoperfusión cerebral. ¿Y por qué la presión arterial está baja? Porque hay un gasto cardíaco bajo o hay una alteración de la resistencia vascular sistémica, o sea, una bajada de la resistencia periférica o una bajada del gasto cardíaco. ¿Sí? Cuando yo sé de que hay un bajo gasto cardíaco, cuando yo tengo algún problema cardíaco y algún problema de retorno venoso. ¿Sí? Y cuando yo tengo problema cardíaco, como le mencioné, cuando tengo presencia de una arritmia, ya sea bradio, ya sea taqui, cuando yo tenga alguna enfermedad estructural subyacente. Y observen aquí que tanto el bajo gasto como una bajada de la resistencia periférica, también está determinado por un reflejo inadecuado, por un retorno venoso también alterado y un daño estructural del sistema nervioso autónomo. Entonces, cuando yo tengo un reflejo inadecuado, el reflejo inadecuado, los reflejos están determinados por dos variantes, por el vasodepresor y por el cardioinhibidor. Cuando se altera uno de estos, definitivamente va a haber un inadecuado reflejo y esto me va a conllevar a una bajada de la presión arterial y a una hipoperfusión cerebral. De igual manera, cuando yo tengo una alteración en el retorno venoso y un daño estructural del sistema nervioso autónomo, ¿sí? También voy a tener un gasto cardíaco bajo o, si hay un daño estructural del sistema nervioso autónomo, una bajada de la resistencia periférica. Y cuando yo tengo una alteración en el retorno venoso, cuando yo tengo depresión de volumen o cuando tengo una acumulación venosa o una acumulación de volumen. Y cuando yo tengo un daño estructural del sistema nervioso autónomo, cuando hay una disfunción autonómica, ya sea primaria o secundaria. Entonces, solamente cardíaco, si vamos a la parte cardíaca, el síncope cardíaco, como le hemos dicho, está determinado porque hay una enfermedad subyacente estructural o una arritmia. Esta me conlleva, que puede ser un gasto cardíaco bajo, generalmente, y este gasto cardíaco bajo me lleva a una bajada de la presión arterial y a una hipoperfusión cerebral. Generalmente, el síncope cardíaco no juega mucho con la resistencia periférica. Entonces, el síncope cardíaco la fisiopatológicamente, está determinado netamente por una bajada del gasto cardíaco. Miren, la lipotimia, tenemos que reconocer que la lipotimia, a diferencia del síncope, es la sensación de que uno se quiere desmayar, de que uno quiere perder el conocimiento, pero no llega uno a perder el conocimiento. Muchos pacientes tienen lipotimia, dice como que quiero marearme, que como que se me oscurece la visión, veo negro, dicen, ¿no? Los pacientes. A diferencia de otras alteraciones, en el síncope cardíaco, no encontramos nosotros ante alguna alteración visual o auditiva previa. Entonces, nosotros, a tener una pérdida transitoria de la conciencia, que está determinada por una hipoperfusión cerebral, ¿no? Es importante nosotros, para poder determinar frente a qué síncope estamos, también es de suma importancia determinar los prodromos que pueden ser estas alteraciones visuales o auditivas, o el mareo, el simple mareo, o simple debilidad, o es una fatiga. Diferente es una fatiga que un mareo y una debilidad.
Y de ahí viene la definición de lipotimia. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a determinar con estos prodromos si es que estamos frente a un síncope cardíaco o estamos frente a una hipotensión ortostática o estamos frente a un vaso vagal. Ya la fisiopatología, como le mencioné, está determinado porque hay un bajón del gasto cardíaco, sobre todo si síncope cardíaco del gasto cardíaco. Pero también la resistencia vascular puede haber una bajada, como le mencioné. Generalmente, cuando la presión arterial sistólica es menor de 50, ya es alto riesgo de que el paciente desarrolle síncope. Entonces, está determinado de que no hay buena irrigación, buena perfusión cerebral. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque hay una disminución del retorno venoso, hay disminución del llenado ventricular y hay disminución del gasto cardíaco. Todo esto está determinado porque hay los receptores en el callado de la aorta, la presión ahí disminuye y se activan y activando el sistema nervioso sistémico o el sistema nervioso periférico también, ¿no? Ya como le mencioné, para determinar la hipotensión ortostática hay un cambio entre 20 a 10 milímetros de mercurio. En los pacientes en ese cambio brusco de posición van a tener mareo o van a tener la sensación del desmayo o se van a tener la lipotimia. Todo esto también hay que tener presente que podemos estar frente a una disautonomía. Esto que está determinado porque el paciente es de edad avanzada, el paciente tiene como comorbilidad una diabetes, de repente está el paciente presenta un cuadro de uremia, hay pacientes con Parkinson que son que generalmente hacen hipotensión ortostática porque el tratamiento para la enfermedad de Parkinson, el tratamiento también ayudan o alteran la presión arterial y algunos fármacos, como le mencioné, los vasodilatadores o los calcioantagonistas, ¿no? La hipotensión ortostática sobre todo se evidencia en los adultos mayores. El cardíaco, como ya le hemos mencionado, y aquí tenemos nosotros como eh, un algoritmo si estamos frente a un paciente con una pérdida transitoria de conciencia. Eh, Como le mencioné al inicio, si es importante recabar la historia, esa historia clínica debe ayudar la persona que estuvo presente con el paciente que desarrolló el síncope, porque son ellos los que nos van a dar mucha información al respecto. Entonces, nosotros tenemos que diferenciar si que efectivamente esta pérdida transitoria de conciencia es un síncope o no. Como ya le hemos mencionado, el síncope, un momentito, chicos, un momentito. Aló, hola, no, buenas, ¿no te dejaron entrar al hospital? ¿Qué pasó? Ay, ay, ay. ¿Sabes qué? ¿Le puedes decir tú al cardiólogo de turno de que se comunique con mantenimiento? Hay mantenimiento a las 24 horas, no hay ningún problema. Es que se comunique con mantenimiento para que traiga una llave para abrir la válvula. Ellos ya saben ya también, los mantenimientos. Ya, porfa, ya listo. Entonces, continuando, mire, entonces como le mencioné, el síncope es una pérdida transitoria de conciencia brusca
inesperadamente de segundos de duración y el paciente se reincorpora solo y tiene una recuperación eh, completa. A veces el paciente no recuerda de lo sucedido. Si estamos frente a esto, entonces tenemos que hacer una historia. Tenemos que evaluar al paciente, ¿no? Con un electro, un ecocardio, exámenes de laboratorio. Tenemos que, para poder discernir si estamos a una hipotensión ortostática, medir la presión en posición supínica y ortostática también. ¿Sí? Si debido a eso el diagnóstico es incierto, entonces tengo que valorar, ¿estoy frente a un paciente de alto riesgo o de bajo riesgo? ¿Sí? Entonces, ahí voy. El paciente de alto riesgo de eventos graves a corto plazo, el paciente de bajo de síncope recurrentes o el paciente de riesgo de recurrencia única o rara. O sea, es rarísima, ¿no? Entonces, si tengo un paciente con riesgo alto de eventos graves a corto plazo, necesito evaluar rápido, tempranamente y tener un tratamiento, porque el riesgo es alto, ¿no? Si el paciente tiene un riesgo bajo de síncopes recurrentes, o sea, puede ser que ya tuvo un síncope 1 o 2, ahí no más queda, de todas maneras necesito realizar pruebas complementarias antes del tratamiento, ¿no es cierto? Y si el paciente es de bajo riesgo y de recurrencia única o rara, entonces necesito conversar con el paciente, explicar al paciente sobre de qué se trata y quizás evaluarlo más adelante, quizás en unos controles, ¿no es cierto? Por último, miren el síncope como por mecanismos neurológicos, o sea, por eh, el síncope vasovagal o el síncope en situaciones determinadas, como le mencioné al inicio. Generalmente en estos síncopes hay prodromos. El paciente entra a un estado de diaforesis, siente palpitaciones, el paciente comienza a tener náuseas, a hiperventilar, se vuelve pálido. Entonces hay prodromos, ¿no? Que nos hacen pensar que pronto el paciente se va a sincopiar. Entonces ahí nosotros tenemos que discernir si estamos frente a un paciente de vaso vagal o a un paciente de reflejo situacional. El vaso vagal, como le mencioné, es debido pues a la ansiedad, al dolor, a las emociones intensas, o el síncope reflejo situacional debido a alteraciones en los pulmones, en el sistema genitourinario, en el sistema digestivo. Ya, este es para ver, importante para ver en el examen, cuando el paciente está con, ya determinado el síncope, hay que hacer exámenes desde un simple electrocardiograma hasta exámenes de laboratorio, inclusive ecocardiografía, pasar también la consulta, no olvidar pasar consulta por neurología para ver problema neurológico, ¿sí? Y no olvidar también hacer la prueba del ortotatismo, ¿no? Resumiendo todo lo mencionado en este cuadro, si yo tengo a un paciente con síncope, ¿sí? Si el síncope es menor de 5 minutos, o sea, mm, de poco tiempo de duración, yo voy a decir, allá estoy frente a una pérdida transitoria de conciencia y frente a estos yo necesito tener antecedentes personales y debo ver si es que ya el paciente tuvo alguna vez algún síncope y si tuvo ese síncope, a qué edad inició este síncope, ¿sí? Pero si el paciente, el síncope es mayor de 5 minutos y hay convulsiones, hay de repente, pues, entonces salgo yo de lo que es síncope porque es una pérdida transitoria de tipo neurológica quizás, ¿no? O alguna otra alteración endocrinológica.
Pero si la pérdida transitoria, si yo ya doy con una pérdida transitoria de conciencia, ¿no? Voy a ver si el paciente tiene algunos prodromos, como dolor torácico, cianosis, palidez, diaforesis. Entonces de repente estoy frente a un síncope de reflejo o un síncope ortostático. Si la recuperación de la conciencia es rápida, lenta, y qué síntomas tiene, ¿sí? ¿Hay prodromos o no? Y esa pérdida transitoria de conciencia, ¿cuándo se presenta? ¿En qué situaciones se presenta? ¿Durante el estrés, durante la defecación, la micción? Si es así, entonces estoy en un síncope de reflejo. Si después del ejercicio y hay una deshidratación, estoy frente a un síncope vasovagal. Y si es después de una comida copiosa, de repente estoy en un síncope ortostático también. O si es que el síncope generalmente depende de un ejercicio extenuante, de repente estoy frente a un síncope cardíaco, ¿sí? Y si hay prodromos, de hecho, como tipo náusea, dolor abdominal, malestar, palpitaciones, un síncope reflejo. Y si el prodromo aparecen cuando está prácticamente en bipedestación prolongada, un síncope vasovagal. Pero si no hay prodromos, entonces estoy a un síncope cardíaco, ¿sí? Entonces, miren, cuando yo estoy en una pérdida transitoria de conciencia, que yo pueda pensar que sea cardíaco, cuando no tengo prodromos, cuando el síncope aparece generalmente a veces durante el ejercicio, y cuando el síncope tiene eh, quizás, por ejemplo, aparece cuando hay asociado a dolor torácico, ¿no? Debido a una cardiopatía congénita subyacente. Yo creo que acá no quedamos. No sé si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta, doctores? No, doctor, ninguna. Sí. Lo principal del síncope es que frente a un paciente con síncope, primero hay que reconocer que estamos frente a un síncope y para eso nosotros tenemos que saber definir qué es lo que es el síncope. Entonces, el síncope, repito, es la pérdida transitoria de conciencia brusca de pocos minutos, de pocos segundos y de recuperación completa y espontánea. Entonces, eso es la clave. El síncope es una pérdida transitoria de conciencia brusca, inesperadamente, de duración de pocos segundos y de recuperación completa y espontánea. Otro trastorno de la conciencia, diferente a lo que he mencionado, no es síncope. Cuando tienen eso, recién cuando dicen ya este es el síncope, entonces ustedes tienen que discernir en qué tipo de síncope es. El de mayor riesgo definitivamente es el cardíaco. Ahí va la segunda parte. Efectivamente, es síncope. Ahora, yo quiero saber si ese síncope, ese paciente, antes que le dio el síncope, la pérdida transitoria de conciencia, tuvo prodromos. Si te dice que alteraciones visuales no tuvo palpitaciones, no tuvo diaforesis, no le vino como que náuseas, entonces no es cardíaco. Puede ser vasovagal, de hipotensión ortostática, pero no es cardíaco. Pero si en el síncope hay cianosis y o sea, de repente hay una cianosis o hay una disnea o un dolor torácico y viene el síncope, más probable que eso sea cardíaco. Ahí ven la diferencia. Ahora,
Si es cardíaco, si es cardíaco, entonces necesito hacer exámenes auxiliares para determinar la causa subyacente. Mínimo el electro. Con el electro, yo voy a determinar si es que el paciente está con una bradiarritmia, si es que el paciente está con una taquiarritmia. Puede ser que la bradiarritmia sea pues una bradicardia sinusal o episodio de braditaqui, una disfunción del nodo, o un bloqueo AV, ¿no es cierto? Entonces ya digo, necesita entonces un marcapaso. O de repente el paciente está en taquicardia ventricular, necesita un cardiodefibrilador, ¿no es cierto? O inclusive necesito hacerle al paciente una ecocardiografía, porque con la ecocardiografía yo voy a determinar la presencia de alguna enfermedad subyacente, como una valvulopatía, sobre todo una estenosis aórtica. O también en la ecocardiografía yo voy a determinar la hipertrofia y voy a ver la cardiomiopatía hipertrófica con obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. O voy a de repente determinar en la ecocardiografía la presencia de alguna masa, un tumor, un mixoma en el BI, en la aurícula, que me está generando una obstrucción del tracto de salida y por ende el volumen sistólico baja y el gasto cardíaco baja y eso le produce el síncope. Entonces, si yo tengo ya una valvulopatía, una estenosis aórtica, ya tengo el diagnóstico, lo tengo que llevar al tratamiento. Tratamiento quirúrgico, tratamiento percutáneo. Si tengo la presencia de un mixoma, o sea, un tumor en la cavidad cardíaca, lo tengo que llevar a la cirugía, una exeresis del tumor. O si tengo una cardiomiopatía, ¿qué hago? Que la cardiomiopatía es tan gruesa, el endocardio, de que está ocluyendo el tracto de salida. Se va a cirugía también. Le rebanan el tracto de salida para que sea más ancho el tracto de salida, ¿no? Y se da tratamiento para la miocardiopatía si es que tiene de origen genético, ¿no? Entonces, eso es lo principal de esta exposición. Uno, reconocer que efectivamente tiene síncope. Dos, clasificar ese síncope en las tres clases, el vasovagal, en la hipotensión ortostática y cardíaco. Y si es cardíaco, determinar la causa subyacente. Sabiendo la causa subyacente de ese síncope, o sea, la enfermedad estructural presente, se le da el tratamiento. Eso es todo, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No, doctor. ¿Preguntas? ¿No? ¿No hay? Todo claro, doctor. Ya, listo. Estudien, chicos. Nos vemos. Chao. Gracias, doctor, que tenga buena tarde. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Buenas tardes. Ya, buenas.